Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, siguiendo la línea de la clase sincrónica de la semana pasada, con respecto a la valoración integral del adulto mayor, hoy vamos a ver un tema muy frecuente y estadísticamente presente en las personas con adultos mayores, sobre todo aquellas personas hospitalizadas o aquellas personas con internación domiciliaria donde tienen restringida la movilidad de la marcha y demás, o por ejemplo las internaciones de uso prolongado. Bueno, acá vamos a hacer una presentación sobre el manejo de úlceras por presión, prevención, diagnóstico y tratamiento. Como verán, ¿qué son las úlceras por presión? Vamos a hacer una introducción al tema para luego, después que ustedes realicen la actividad propuesta de esta clase. Bueno, las úlceras por presión también son conocidas como escaras o úlceras de decúbito, lo cual ocasiona lesiones en la piel y tejidos subyacentes causadas por presión prolongada. Esto afecta comúnmente zonas óseas, sacras, talones, caderas y etcétera. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Los factores de riesgo que ocasionan las úlceras por presión es la inmovilidad prolongada, la desnutrición o deshidratación, incontinencia urinaria o fecal, disminución de la sensibilidad o edad avanzada. Son muy frecuentemente en personas hospitalizadas o con movilidad reducida, que lo que hace es aquella inmovilidad prolongada hace presión sobre las bases duras del cuerpo, como por ejemplo las óseas, y van generando lesiones que dependerá del tipo de lesión o el riesgo al cual está vulnerable. Esas escalas van a tener diferentes estadios. Por ejemplo, la clasificación de las úlceras por presión se hace sobre el estadio 1, que lo que va a lesionar es el eritema no blanqueante en piel intacta. O sea, empieza una pequeña enrojecimiento en la zona afectada. Sobre todo, talones y zonas sacras son las más vulnerables a padecer este tipo de lesiones. Luego tenemos la de estadio 2, es pérdida parcial de la dermis, empiezan las ampollas o abrasiones. Esas ampollas se empiezan a generar y por roce, digamos en el talón, un ejemplo, realizan un roce sobre las sábanas o el propio colchón, que si no tenemos un colchón antiescaras es mucho más rígido, entonces ¿qué hace? Lesiona esa piel y empiezan a agravarse todo lo que es la herida en esa zona, por ejemplo en la zona tálica. Luego puede ir progresando esa escara a un estadio 3 cuando hay pérdida total del tejido cutáneo. Puede haber tejido necrótico. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos la lesión en el alrededor de la zona negra, quiere decir que el tejido está muerto, el tejido es necrótico. Esto quiere decir que esa escara está en un estadio 3. Su tratamiento puede ser o no quirúrgico o se puede dar por diferentes medidas de prevención y tratamientos que podríamos empezar a reducir este tipo de estadio. Y por último, el estadio 4 es daño extenso a músculos, huesos o estructuras de soporte. Esto quiere decir, si nosotros tenemos una escara en la zona sacra, si estamos en estadio 2, en estadio 1 va a empezar rojiza. Luego en estadio 2 se va a empezar a lesionar la piel. O sea, se van a ver que ustedes se van a ver quebrada la piel. En estadio 3 empezamos a ver parte de lo que es el músculo y ya en estadio 4 podemos ver incluso hasta la columna o el hueso de las vértebras sacras en esa zona. Acá vemos las 4 imágenes de cómo se va a ir lesionando las capas de la epidermis, la dermis, músculo y tejido subcutáneo. Cómo las capas se van a ir lesionando dependiendo del estadio y la vulnerabilidad que tenga esa persona a padecer estos tipos de lesiones. Luego, lo primero que tenemos que hacer nosotros como enfermeros en personas con este tipo de lesiones es hacer una evaluación clínica. Valoración diaria de la piel, la escala de riesgo de Braden, que en la presentación como parte de soporte bibliográfico tienen la escala de Braden y cómo podemos ir midiendo y darle puntuación a ese tipo de lesiones.
Luego hay que hacer una clasificación del estadio y característica de la herida. O sea, nosotros una vez que valoramos la piel y vemos las lesiones expuestas a ese tipo de afecciones, nosotros tenemos que, dependerá la lesión de la piel, nos va a dar el estadio en que está la escara. Pues estadio 1, 2, 3 o 4, dependiendo el tipo de lesiones. Y por último, debemos hacer un registro fotográfico y documentarlo. Todo lo que nosotros realizamos, valoramos o hacemos, lo debemos como enfermeros y profesionales registrar en nuestro libro de récord de enfermería. Es fundamental porque lo que no está escrito no está hecho. Entonces, una vez que nosotros hacemos toda la evaluación clínica, vamos a realizar lo que se llama la aplicación del proceso de atención de enfermería, el PAE, que ustedes, bueno, eh, en anteriores materias de la carrera ya lo han desarrollado de manera teórica. Entonces, lo que nosotros, como todos debemos hacer, es el proceso de atención de enfermería. El primer paso es la valoración. ¿Qué quiere decir la valoración? Es recoger todos los datos objetivos y subjetivos que presenta el paciente. Y hacer un examen físico cefalocaudal. ¿Qué quiere decir? De la cabeza hacia los pies. Cuando nosotros valoramos de manera cefalocaudal, vamos a ver si hay presencia o no, en este caso, de lesiones cutáneas. ¿Qué quiere decir? Que ver en qué sitio del cuerpo está esa afección y puede generar una UPP, que son las úlceras por presión. Luego, una vez que recolectamos todos esos datos y valoramos, vamos a hacer un diagnóstico, pero diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería es un juicio clínico que nosotros hacemos sobre esa afección, y nosotros nos permite determinar qué problemas reales presenta en la persona. Una vez que nosotros realizamos ese diagnóstico, vamos a hacer el plan de cuidado, la planificación de cuidado, que quiere decir que nosotros, en base a esa problemática, vamos a planificar un plan de cuidados para ir trabajando sobre esa afección. Una vez que nosotros tenemos el plan de cuidados, que nosotros ya lo tenemos todo planificado, vamos a hacer la ejecución de esa planificación, y por último, una vez que nosotros realizamos esos cuidados, lo que vamos a hacer es hacer una evaluación, a ver si va mejorando o no mejorando. Obviamente que los primeros días no vamos a ver mejora. Si es en estadio 1 y 2 puede ser, pero en estadio 3 lleva un montón de tiempo porque el tejido lesionado es mucho más profundo. Entonces, a medida que nosotros vamos haciendo esta planificación de cuidados y a ejecutarlos, nosotros vamos a ir viendo unas mejoras. Obviamente que tiene que ver con un montón de otros factores, como por ejemplo la hidratación, la alimentación, la movilidad, la rotación es fundamental. Acá tenemos, les doy qué es lo que hay que tomar de cada paso del proceso de atención, que les va a permitir a ustedes poder realizar la actividad grupal a finalizar la clase. ¿Cómo prevenimos las úlceras por presión? Porque si bien también planificamos, también debemos hacer la promoción y prevención para que eso no siga empeorando, y también evitar otros tipos de desencadenamientos de úlceras por presión. Cambios posturales cada 2 horas si la persona está con internación prolongada o, por ejemplo, en la casa con movilidad reducida. Uso de colchones y cojines antiescaras, sobre todo en las zonas tálicas de talones y codos, que son las zonas mucho más ásperas y duras y de mayor roce. Higiene e hidratación de la piel, fundamental la higiene y también la hidratación con cualquier tipo de crema hidratante y corporal. Nutrición adecuada y suplementos proteicos. Las proteínas sabemos que son productos que regeneran lo que es todo el tejido subcutáneo y cualquier parte del cuerpo. Y luego, bueno, obviamente la educación al paciente o cuidadores, cómo hay que enseñarles a rotarlos, cómo deben cuidar la piel, cómo se deben de manejar en todo el estadio de la escala. Luego, el tratamiento se enmarca según los estadios. El estadio 1 se enfoca en aliviar la presión y proteger la zona afectada utilizando barreras de humedad si es necesario, o sea, cremas o algún que otro apósito.
Luego en el estadio 2 se realiza limpieza con solución salina, que es solución fisiológica, y se aplica un apósito específico para proteger la herida. Sobre todo los apósitos más comunes que conocemos son los hidrocoloides, que son unos apósitos marrones que están muy adheridos a lo que es la zona lesionada. Y eso lo va a cubrir en el periodo que esté en curación. Luego, en el estadio 3 puede requerir desbridamiento, eliminación del tejido muerto y posiblemente cirugía para cubrir la pérdida del tejido. Esto quiere decir que se le hace como una toilette, o sea, se le saca, o sea, eso lo hace el médico, se le saca el tejido necrótico, ese tejido negro, y lo que nosotros hacemos es la curación de esas heridas. Y debemos, obviamente, cuidar y cubrir la herida para evitar que otros factores externos empeoren esa afección. Y por último, el estadio 4 sí o sí necesita la intervención quirúrgica porque es la más probable, incluyendo injertos de piel. Eso lo determinará el médico, muchas veces se va a quirófano, le hacen un injerto de piel y en base a ese injerto de piel nosotros debemos hacer los cuidados pertinentes. Bueno, una vez que nosotros tenemos este manejo de úlceras por presión, tenemos que entender que las úlceras por presión son prevenibles en la mayoría de los casos. La educación y el trabajo en equipo son claves y la planificación de cuidado e implementación eficaz del proceso de atención de enfermería es fundamental, porque si nosotros no aplicamos bien la planificación de esos cuidados, no detectamos el problema real, difícilmente podemos revertir la situación. Se requiere intervención temprana y manejo integral, que quiere decir que se trabaja con todo el equipo interdisciplinario para mejorar el estado de la afección del paciente. Luego, por último, debemos de la valoración inicial permite mejorar el proceso de infección y prevenir desenlaces de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tener un juicio clínico y una evaluación clínica constantemente con el tema del paciente, porque nosotros cuando vemos esos tipos de lesiones o signos de alarma, enrojecimiento de la piel, quebraduras o abramiento de la piel, lo que nosotros tenemos que evitar que eso empeore más y prevenimos también infecciones, porque esos son infecciones si bien según los estadios van a afectar directamente a la piel, pero cuando eso se agrava pueden provocar infecciones, incluso los pacientes terminan teniendo un tratamiento de antibióticos. Entonces es muy importante la evaluación clínica. Bueno, esto es todo lo que hoy se presentó. El manejo de úlceras por presión es una breve introducción, que ustedes sepan que existen estadios que pueden ser prevenibles y que en base al análisis clínico que se presenta nosotros podamos hacer la aplicación del proceso de enfermería. La idea de esta clase es que ustedes puedan desarrollar y aplicar de manera teórica un supuesto. Yo en la actividad, si ustedes van a ver en la hoja de ruta, va a estar el video de la clase, la bibliografía, que ahí tienen todo, y por último una actividad grupal. La actividad grupal se le va a presentar un caso clínico de un paciente X donde se les va a pedir la aplicación del proceso de atención de enfermería. Esto es fundamental, empezar a utilizar esta herramienta porque cuando ustedes vayan al campo práctico ya deben de saber cómo aplicar este procedimiento. Entonces ahí yo les doy como una guías de preguntas para que ustedes vayan mejorando en la aplicación y qué es lo que yo requiero para que ustedes apliquen. Es una manera de ejercicio que ustedes, es como una ayuda de memoria que a ustedes les va a permitir desarrollar análisis clínicos. Así que bueno, espero las entregas. Ahí tienen fecha de entrega y también cualquier cosa, puse un foro grupal donde cada uno puede escribir por cualquier otra consulta y bueno, yo estaré contestando frente a sus dudas. Los grupos tienen que ser de 4 o 5 personas, no más de esos, y bueno, y trabajar, tienen que hacer uno solo la entrega y trabajar de manera grupal. Así que bueno, nos leemos en la próxima clase y cualquier consulta está el foro.